hasta qué punto a veces le echa la culpa a todos los demás para no hacerte responsable de ti. Claro. Y sí, me he sentido culpable por cosas que no, pero hoy, en este momento que yo me estoy analizando, digo, ¿cuántas veces también he culpado a todos los demás para no hacerme responsable a mí de lo que me toca? La religión te enseña a sentirte culpable de absolutamente de quién eres, ¿no? Casi, o sea, pide perdón porque llegaste a este mundo, ¿no? Que yo era la que tenía que portarme bien para que entonces si yo me portaba bien, él me iba a buscar. Si yo me portaba bien... Claro, tú eras la responsable de que él no se comprometiera a estar contigo. Exacto. ¿No? La señora no tendría, o sea, si ese mensaje fue reenviado tal cual yo lo mandé, la señora tendría que haberse encabronado con su hijo y no conmigo, me explicó. O sea, si yo hubiese dicho, a ver, mijito, véngase para acá, nos sentamos y te voy a decir, ¿no aprendiste de tu padre? ¿No? O sea, hijo, no la chingues. ¿No me estás viendo? ¿Qué pedo? ¿No? Y en ese momento me dio mucho coraje porque dije, o sea, qué poquita responsabilidad de este dude de quererme hacer sentir culpable de algo en lo que en realidad, además, manipulador. O sea. Es que justamente a eso voy. Y es que vi una frase que decía, haz sentir culpable a tu enemigo y dominará su voluntad. No, es que sí. No manches. Eso pasa cuando regularmente quieres hacer sentir culpable a alguien y no te haces responsable tú. O sea, eso es súper manipulador, está cañón. Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito. Espero que sea uno de los favoritos, no sé si el favorito, Utópicas. Estamos felices. Bueno, la neta, yo personalmente, estoy en modo automático y lo digo porque también está bien decir cuando uno está en modo automático y no está, ¿no? Así, con toda la pila del mundo. Pero espero que después de grabar este episodio me dé un shot de energía. Pero bueno, yo soy Ale Garcilaso y como siempre está conmigo mi amiga Tania Vega. Hola a todos, todas, todes. ¿Cómo están? Yo ando más reflexiva que no sé. Ando como zen reflexiva. Eso está cool. Eso está cool. Yo prefiero estar reflexiva a estar en modo automático. La neta, estoy así. Hace unos días le decía a mi terapeuta, así, estoy en modo automático. Y me dijo, no, le dije, esta semana he estado sobreviviendo. Y me dijo, pues lo has hecho muy bien, mira, llegaste hasta hoy. Entonces, me siento orgullosa de eso. Hoy tenemos un episodio que la neta podría pintar para que fuera muy fuerte, pero yo espero, claro, una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es cómo salen las cosas. Exactamente. Entonces, yo quiero, no sé si sale así, me gustaría que este episodio, porque hemos tocado temas como bien densos, bien personales, si ustedes creen que es muy fácil venir, sentarse y hablar de lo que nos duele, de lo que nos enoja, de lo que nos pasa, no. Así nos escuchan dos personas, no es sencillo. Así no nos escuchara nadie, no es nada, absolutamente nada sencillo. Yo estoy en la misma, pero yo debo de decir que, no son dos personas, he visto que son más personas y de repente como al recibir como ese pequeño amor o esas pequeñas muestras me hace sentir como que vale la pena. Claro. Pero luego en unos episodios estuve llorando un montón y fue ¿por qué hice eso? Si no es ¿qué me está pasando? ¿No? Entonces empecé a tener como un conflicto, justo te lo estaba comentando. Pero luego al ver como que la respuesta de la gente, dices, no voy por mal camino, ¿no? Claro, hace que valga la pena, pero justo como han sido episodios pues muy personales, la verdad, y este obviamente también va a ser muy personal, porque no podemos hablar de otra cosa que no sea, pues, cosas que ya hemos vivido, ¿no? Sería absurdo el no hacerlo. Digamos, no tendríamos la autoridad moral para hablar de algo que, pues, la neta no... Somos dos amigas platicando y contando nuestras experiencias, sumándonos con ustedes, ¿no? Como les dijimos, exacto. Si nos escuchan en los primeros episodios. Exactamente. Pero me gustaría que este episodio vamos a hablar de la culpa, y es un tema que da para un montón de cosas. Me gustaría, la neta, que repito, no sé si lo logremos, pero que hubiera más risas que cosas de, ¿no? Viendo
la cuestión de la culpa en lo retrospectivo y que además es un proceso, pues en el que creo yo que se trabaja todos los días, ¿no? No siempre lo haces de manera perfecta, hay días que lo haces mejor, hay otros días en las que pues la riegas como todo ser humano. Entonces, bienvenidos a hablar de la culpa, échense ahí un cafecito, échense un vinito. Pónganse a pensar también ustedes, antes de empezar a hablar ya a profundidad del tema, qué les ha hecho sentir culpa, cómo se han relacionado con ella y compártanoslo si quieren ahí en los comentarios. Pero bueno, empecemos. ¿Estás listísima? Lista. Sí, yo también espero que sea más ligero. Al principio cuando me dijiste culpa, que te tocó proponer el tema y que me dijiste culpa, dije, ay Dios, entonces como que dije otra vez, pero después ya lo empecé a aterrizar, que cuando ya empecé como a investigar y a meditar y a internalizar las cosas, dije, no, ya sé por dónde. Okay. Para empezarle a jugar de otra manera, pero bueno, ahorita seguimos platicando. Exactamente. Pues, o sea, creo que no podemos iniciar este episodio sin decir en este momento cómo es nuestra relación con la culpa, ¿no? O sea, yo lo veo al menos a la distancia y creo que ahora sí me siento menos culpable de muchas cosas de las que a lo mejor antes me sentía culpable de muchísimas más por diferentes circunstancias, ¿no? Pero creo que hoy por hoy sí es bien chido como el no sentirte culpable por cosas que pues la neta no te tocan, o sea, eso está bastante liberador, ¿no? Respiras de otra manera. Sí. Y más porque al final, o sea, pensé en la culpa, pero y también pensé en el episodio que tenemos de perdón, ahí si no lo han visto, está como por el tercero o cuarto, y lo relacionaba mucho, o sea, porque la culpa, también en ese episodio tú hablabas que venía como mucho de la religión, y creo que la culpa también viene de ahí, o sea, me estaba pensando en Adán y Eva, ¿no? Y en cómo lo sacan del paraíso y la culpa de Eva, ¿no? Claro. Que era un poco lo que hablábamos en ese episodio y cómo lo sacan de ahí, y entonces de ahí viene viene la concepción de culpa de la humanidad entera, ¿no? Como viéndolo desde esta perspectiva. Entonces, yo la verdad es que en estos momentos que estoy muy reflexiva, estoy como autoanalizándome muchísimo y sí pensé en la culpa como las veces que me he sentido culpable, que es como me conociste, te entiendo muchas culpas que hoy por hoy entiendo que no, pero también empecé a analizar la culpa como un sentido como de victimismo, o sea, como hasta qué punto a veces le echa la culpa a todos los demás para no hacerte responsable de ti. Claro. Y sí me he sentido culpable por cosas que no, pero hoy, en este momento que yo me estoy analizando, digo, ¿cuántas veces también he culpado a todos los demás para no hacerme responsable a mí de lo que me toca? Acabas de mencionar algo, híjole, creo que es fundamental y la neta no lo había pensado mientras, o sea, como pensaba en este episodio, como que me había enfocado más a la culpa de uno y no el cómo muchas veces culpamos a los demás por las cosas que nos pasan y que efectivamente muchas de esas cosas es para no hacernos responsables de nosotros mismos, ¿no? De nosotras mismas. Pero ahorita que mencionabas lo de la religión, quiero retomarlo porque lo he dicho en otros episodios, no me considero una persona religiosa, me considero una persona agnóstica, pero crecí, ya lo había dicho, toda mi vida bajo una... Pues sí, mis papás son católicos y así me educaron. Es que me parece que estamos como programados, no sé, exacto. Digo, lo estoy haciendo ahorita que estoy analizando las cosas, pero digo, ¿cuántas veces nos programan para sentir esas culpas? Nos programan para incluso también usar la culpa como chantaje, ahorita platicaremos un poquito más, y por eso fue que me empecé a ir como, te digo que mi cabeza anda como divagando como por todas las aristas, ¿no? Y lo menciono porque aunque ahora soy una persona agnóstica, y digo ahora porque mañana puedo ser atea o satánica o no sé, güey. O sea, como testigo de Jehová. Cualquier cosa puede pasar en la vida, pero, sí, claro pero sí. Bueno, por eso lo menciono como ahora. Yo me he dado cuenta, o sea, que a pesar de que ya no me considero una persona católica, muchas de las culpas vienen de esa educación que a mí me dieron. O sea, inconscientemente, es que la religión te enseña a sentirte culpable de absolutamente de quién eres, ¿no? Casi, o sea.
pide perdón porque llegaste a este mundo, ¿no? Es como, ay, no, pero yo ni siquiera pedí justo, ¿sabes qué nacer. me estaba pensando? Es que justo me pongo a anotar todo porque luego se me van las cosas, pero a veces me quedé pensando en el bautizo. O sea, cuando nace el niño, todos somos culpables de pecado original. ¡Claro! Entonces ya naces culpable. O sea, yo conozco personas que les han querido hacer sentir culpa por no bautizar a sus hijos y les dicen además súper fuerte, no sean cabrones, o sea, neta no les digan eso a unos padres, porque aunque no crean, o sea, crean o no crean, o sea, es algo que no se debe decir, creo yo, ¿no? Y es como, deberías de bautizar a tu hija porque si se muere se va a ir al infierno. ¡Güey! Estamos jodidos, pero jodidas, porque dices, uno, sí, o sea, y uno, o sea, ya naciste o sea, ya desde que naciste ya naciste, ¡sí! O sea, no tienes ni margen, Está ¿no? O sea, cañón. te tienen que meter ahí, si no hacen eso, ay, es muy fuerte. Está cañón. O sea, es cierto, el bautismo es el primer momento en el que, o sea, ¿cómo que? Perdón, pero... Y esto que tú estabas hablando, bueno... Es que, güey, ¿cómo? Digo, la mayoría de las personas son bautizadas, pues, de bebés, de chiquitos. Hay sus excepciones, claro, y hay quienes lo hacen solo por requisito, porque de pronto si te quieres casar por la iglesia necesitas tu fe de bautismo y bla, bla, bla. Pero dices, güey, o sea, suponiendo que sí fuera un mundo de pecados, ¿no? Ponle. O sea, digamos que sí. ¿Qué pecados puede tener un bebé o un niño? O sea... Y aparte el pecado original, que por eso asociaba a Adán y Eva, porque dije, bueno, el pecado original porque sea Adán y Eva. Y luego tienes más cargas, o sea, si naciste mujer tienes la carga del pecado de Eva, y era lo que también te decía un poco en el episodio del perdón, que te dicen, y ya también tienes culpa, o sea, tienes tu regla cada mes, porque es como un castigo por tu culpa, porque por la culpa de una mujer, tú tienes ese periodo, entonces sufres cada mes. ¿Por qué chingados tenemos que cargar con las culpas de los demás? Pero yo, no, en algún momento de mi vida que yo sí, como que empecé a practicar como alguna religión, yo decía, pinche Eva. Ay, yo cuando la vea me la voy a ¡por tu culpa! ¿Y yo qué? ¿No? Por tu culpa menstruo. Está cañón. Bueno, ese es otro tema que da para mucho. O sea, no va con la culpa, pero el hecho de que o sea, ¿cuál es la relación que muchas mujeres tienen con su menstruación en cuanto a algo no positivo, ¿sabes? O sea, digo, da para todo un episodio, pero eso también está cañón, pero es algo que igual nos enseñan y es un inception que te ponen y no es que lo hagas consciente, sino de pronto es como, o sea, y cuando lo analizas dices, ¿por qué tengo que sentir vergüenza de ser una persona menstruante? ¿Qué tiene de malo? No, y como porque no sé si bueno, yo me acuerdo de chiquita, ¿no? Que te enseñaban a esconder la toalla sanitaria. Exacto. Y no sé si sea culpa, vergüenza. Yo creo que es vergüenza. Te enseñan a sentir vergüenza. Entonces escondes tus toallas femeninas para que, ay, hoy pero me vale, yo algo así. Porque es algo sucio. Ajá. O estas mujeres, digo, yo creo que sí es un tema que debemos tocar más adelante, porque estas mujeres que también no dejan salir de sus casas en ciertas culturas, en ciertos países que... O las mandan a otro lugar a que pasen su periodo, claro. Y de formas muy precarias. Es un tema que vamos a hablar. ¿Y sabes qué? Digo, no nos extenderemos más con eso, pero también está bien cañón cómo, o sea, la vergüenza que siente una mujer cuando llega a teñir su ropa de que está menstruando y es como, güey, o sea, pasa, es normal. No tienes por qué sentirte avergonzada por eso. Me ensucié. Ajá, exacto. O sea, no deberíamos, ¿no? De sentir vergüenza por eso. Al final, pues es algo que sucedió, es un accidente, no lo puedes controlar todo el tiempo. O sea, da para un episodio completo, sí, pero... Ya hasta lo anoté aquí. Sí, está cañón. Pero bueno, sigamos con... Para no desviarnos tanto. Exacto, sigamos con la culpa que la religión nos enseña... nos inculca desde que estamos bien morrilles y yo creo que para mí una de las culpas que más durante mucho tiempo me pasaba era como cuando no correspondes el cariño de alguien, ¿sabes? Es como, qué mala persona eres, o sea, ¿por qué no lo quieres o la quieres, le quieres si te quiere tanto? Si te quiere bonito. Exacto, te quiere bien.
¿no? El que sí te quiere bien. Exacto. Y tú no lo quieres. Entonces, por eso, karma, castigo, ¿no? Y es como... ¿por? O sea, yo sí me sentía muy culpable. Y porque además ya es la relación del al que quiero no me quiere, ¿no? Y el que me quiere no lo quiero. Y ahí es, hasta Sor Juana tiene una, ¿no? No sé, es una, ay, ¿Una frase? Se me fue, la tenía aquí, pero pues justo va, se los voy a poner aquí. Sí, lo pones abajo. Pero sí es donde habla justamente de que como tú, al que tú quieres no te hace caso y el otro, bueno, desde aquellos tiempos toda la vida ha pasado yo creo que como esa culpa, ¿no? O esas situaciones complicadas. Claro, porque además yo creo que no nos enseñan a lidiar con ese sentido. O sea, así como no te enseñan, o al menos a mí no me enseñaron, perdón, pero no. No me enseñaban a lidiar con el rechazo y no me enseñaban a lidiar con la culpa. Entonces, es algo que, por ejemplo, en el caso del rechazo, hace muchos años, pues lo hacía algo como mucho más grande, ¿no? Era como, o sea, dejaba que me desmantelara, ¿sabes? O sea, sí era como, ¿pero por qué? O sea, cuando al final es como, a ver, güey, todas las personas tienen derecho a elegir con quién se relacionan en cualquier sentido, o sea, en amistad, en una relación de pareja, con tu familia, porque también es eso, ¿no? O sea, como que las relaciones familiares que yo creo que sobre todo como para los latinos que resultan ser como una de las cosas más sagradas que tenemos, es como te hacen sentir mal. Digo, afortunadamente en mi caso no me he encontrado como en tantas situaciones de ese tipo, pero te hacen sentir mal cuando tú tienes como algún rechazo por parte de alguien de tu familia, porque neta, pues no te hace bien, o sea, y entonces decides alejarte y decir, ¿sabes qué? Pues con permiso, y es como... pero si es tu tía, ¿no? O es tu tío. De ahí viene un poco mi reflexión. Digo, no voy a tocar como ese tema muy a fondo, pero justamente me pasaba en una situación familiar, ¿no? Que un primo, ¿no? Y siempre me parece que se ha victimizado mucho, ¿no? Y entonces, de repente ahí pasaron situaciones en donde nos tuvimos que alejar de él justo porque es una persona que energéticamente te drena mucho, que no es una persona que se haga responsable de la responsabilidad. No es que sea culpable de todo, porque le dices, es que me culpan de todo, yo no tengo la culpa de esto y de lo otro. Sí, no, o sea, no eres culpable de todo, pero asume tu responsabilidad y reconoce tus errores. Y entonces, al verlo a él, me acordé mucho de algo que tú me decías, lo que te choca, te checa. Y yo dije, ¿qué de ahí? ¿Con qué me puedo identificar de ahí? ¿Qué rescato? O sea, al final yo creo que de todas las situaciones podemos rescatar algo. Y dije, ¿qué de aquí te está... Sí, el espejo, ¿no? Ajá, te está aquí causando aquí un conflicto y por qué? Y ya de ahí fue que me empecé a analizar mucho más mis responsabilidades y mis culpas, porque si bien tú me conociste, y ahorita les platico un poquito más, me conociste sintiéndome culpable de algo que no te pases. O sea, claro, no es que no haya tenido responsabilidad. Si tuve responsabilidad, no me escatima de la responsabilidad que tuve, pero de esta relación que yo te conté cuando recién nos conocimos. Cuéntanosla. Se las voy a contar. Es algo que me cuesta mucho, es la primera vez que creo que no había hablado con nadie de esa relación, solo como gente muy cercana y cuando te conocí, pero de aquí no había hablado con nadie, que quede entre nosotros. Exacto. Y nos va a contar hasta donde quiera. Les cuento. Pues yo estaba muy chiquita, o sea, era mi vecino. Hola, vecino, si me escuchan. Que quedamos a andar. Pero bueno, era mi vecino y entonces éramos como amiguitos, ¿no? Pero dile cuántos años tenías, porque creo que sí es importante. O sea, no, empezamos a ser amigos y yo tenía unos 12 años y él tenía unos 15 más o menos. Y éramos amigos y a mí me gustó mucho su forma de ser, era como muy lindo. Y mientras fuimos amigos, así como que siempre él me buscaba, estaba como al pendiente, nos llevamos bien, platicábamos de esas veces, yo no sé si ahorita se usa así, pero era de esas que platicas afuera de la banqueta, ¿no? Sí, muy bonito, o sea, y aparte como era mi vecino, como que las azoteas estaban juntas, entonces a veces se asomaba y yo ya salía. Y luego a veces estaba ocupada y yo, ay, ¿por qué no puedo salir? ¿No? Hoy lo voy a hacer esperar un poquito. Sí, no sé si lo hacía con la intención de platicar conmigo, yo creo que sí. Y entonces yo salía muy contenta, ¿no? A platicar con él. Y pues obviamente como que eso empezó a hacer que yo me empezara a encariñar, ¿no? Y
Y mientras fuimos amigos, la verdad es que sí se me hacía como muy bonito. Y aparte, pues yo venía cargando un montón de cosas y como que tenerlo a él cerca a mí me daba como alegría, ¿no? O sea, me daba alegría. Y pues, eh, con el tiempo, yo tenía 12, 13, 14, como hasta los 15 fue que como que empezó. A mí ya me gustaba, pero yo no me animaba, ni él, yo sabía como que le gustaba porque me daba como miraditas, como ciertas cosas que yo entendía que yo también le gustaba, pero bueno, hasta los 15 fue que como que tuvimos una relación, pero fue una relación como escondidas, ¿no? O sea, nadie sabía. Si me escuchan, ya se quedaron. Lo siento. Hola. Lo siento. Pero bueno, empezamos a tener como una relación un poquito a veces a escondidas y no quería como que nadie se enterara y en un punto eso me molestó mucho. O sea, yo me acuerdo que yo tenía 15 y 16 años y pues... O sea, pero él no quería que nadie se enterara. Es que resulta que él estaba pasando en la secundaria. No es cierto, yo tenía 15 y él ya tenía 18. Él estaba pasando de la prepa a la universidad. Y por azares del destino, porque sí pasó una situación él complicada, él tuvo que pasar a la universidad, pero se tardó un año en lo que hizo el examen y él me decía, no, pues es que mi mamá no me deja. Y pues éramos unos niños. Claro, entonces, obviamente yo sí. decía, sí, pues no lo dejan. Porque de hecho mi mamá no sabía, o sea, yo sé que mi mamá me iba a autorizar, pero sé que sí era un poco complicado. Mi mamá también era un poquito complicada y como que nos cuidaba mucho, entonces también siento que era como el mío mi mamá, ¿no? Ajá, sí. Y entonces, pues empezamos una relación así como escondidas, pero pues si ven el de amor romántico, véanlo, ahí. Exacto. Si ven el de amor romántico, en esa parte yo cuento cómo es que se me fue la onda. Es en la parte del amor romántico. Bueno, ustedes se van a dar cuenta que ahí hablo un poquito de esta relación y de que yo sí se me fue la onda. Bueno, pero a ver, perdón. O sea, más allá del episodio, vayamos con la relación. Exacto. Bueno, la cuestión es que empezamos a tener una relación y yo me di cuenta que él ya no era igual. O sea, porque cuando éramos amigos él iba, él pasaba, él como que estaba más al pendiente de mí. Cuando empezamos a tener una relación ya no, como que sentí que se alejó. Ajá. Y ya me acuerdo. Entonces yo en algún momento de mi vida, por la relación que tuvieron mis papás, que fue una relación difícil, y yo ahí fue donde dije, en ese capítulo donde yo dije, no, si a mí nadie me va a lastimar con mi papá, pues obviamente me vino ese reflejo. Claro. O sea, fue así de por qué estás cambiando. Entonces fue como que, ¿sabes? Como que yo sentí una rabia y dije, me la vas a pagar. O sea, en ese momento dije, conmigo no vas a jugar. O sea, fue así, lo primero que me vino en la casa. ¿Y qué empecé a hacer? Tenía amigos y yo hacía que fueran por mí, que me recogieran. Para darle celos. Empecé a salir más y yo dije, para que te quede claro que yo no te voy a estar esperando, para que te quede claro que yo no soy tu pendeja, ¿no? Sí, y claro, para que te quede claro que conmigo no vas a jugar. O sea, si a las demás les es su problema, pero conmigo, no. Y también hasta quererte como un poco sentirte superior. Y aparte, en ese momento, pues sí tenía como muchos pretendientes. Estaba muy chiquita, pero sí tenía como varios pretendientes. Entre ellos hasta algunos de sus amigos, porque pues era mi primo y él llegaron a ser amigos. Entonces había como ciertos amigos y como que sí me andaban tirando la onda. Y yo entonces yo así de, ¿sabes? Muy orgullosa, muy niña, muy madura y también con muchas heridas. Entonces obviamente yo empecé a hacer esto, ¿no? Empecé a salir con otras personas y yo veía que se enojaba, yo veía que pues sí veía su molestia y hubo un amigo que ni siquiera quería conmigo, quería con mi prima, pero él iba a verme por mi prima, no por mí, y yo vi que se empezaba a poner celoso, pero yo lo disfrutaba. Sí. Ya para que te jodas, ¿no? O sea, para que veas. Y pues obviamente empezó aquí una relación muy tóxica porque empezó el yo te hago, tú me haces, yo te hago, tú me haces, yo me hago, tú me haces, Entonces en una de esas pues yo me perdí, o sea, yo estuve como hasta los 18, 19 años que me cambié de ahí, que yo cambié de vida, que dije, yo no puedo seguir con esto, porque aparte yo era bien orgullosa, yo estaba, o sea, todos los que me escuchaban sabían que yo hablaba de él, o sea, los que me conocen en aquella época también sabrán de quién estoy hablando. Pero yo solo hablaba de él, ¿no? Y otros hombres se me acercaban y yo tenía otras relaciones y pero es que yo no te quiero, es que yo lo quiero a él, ¿sabes? Y siempre lo puse en primer lugar, aunque no, ¿sabes? Sí. Porque él fue como un fantasma, o sea, fue como un fantasma. De repente en ciertas veces me buscaba y de repente no,
De repente era como muy clandestino todo, de repente, ¿sabes? Había mi prima, sabían mis hermanas. En un momento se lo dije a mi mamá, él no sabía que mi mamá sabía, ya sabes, y lo ves. Salúdala. Pero mi mamá me empezó como a, lejos de decir qué está pasando, también empezó como la culpa de, ay, hija, es que tú no deberías de salir así, es que tú tendrías que quedarte en tu casa, sin ver que él no iba por mí, que él no hacía nada de su parte, que yo era la que tenía que portarme bien para que entonces si yo me portaba bien, él me iba a buscar, si yo me portaba bien. Claro, tú eras la responsable de que él no se comprometiera a estar contigo. Exacto. ¿No? Entonces, imagínate cómo me sentía. Y en algún momento era como una dualidad, porque por un lado decía, o sea, me enojaba y yo decía, ¿por qué me dices eso? Y yo me peleaba con mi mamá así de, ¿por qué me dices eso, mamá? Yo, claro que no ves que no me busca, no ves que esto, Sí, o sea, sí, ¿cómo voy a reaccionar, no? Y por dentro era así cierto. O sea, ¿sabes? Era como, sí, cierto, tiene toda la razón. O sea, yo tengo la culpa. Entonces, yo venía cargando muchas cosas. Yo estuve muy deprimida como a mis 20, 21 años. Claro. Y no era solo por él, era la suma de tantas cosas y él fue como la cerecita del pastel. Entonces que no fue suficiente, ¿sabes? Claro, pues al final era como la suma de todas esas violencias que estabas viviendo en ese momento, en el cual también tú no sabías cómo distinguir justo esto, porque te enojabas de que tu mamá te dijera esto, ¿no? Pero al mismo tiempo, en tu interior te habían enseñado que sí tenías la culpa. Exactamente. Entonces, y de alguna manera, por ejemplo, llega un punto en donde él lleva a una chica para la misma colonia, pues vivimos en la misma colonia. uh-huh. La lleva y la presenta y todo, y a mí me dice mi primo, me dice, oye, ¿tú no andabas con...? Porque mi primo sí sabía, ¿no? Y yo, sí, porque dice, pues que trajo otra chica a presentarla como su novia. Y yo, ¿sabes? Me quedé así, fue unos sentimientos, no fue llanto, fue un enojo. Claro. O sea, sentí una rabia y dije, hijo de su... Sí. Pero, ¿sabes? Fue un sentido de venganza. Dije, me voy, o sea, ¿no? No lloré, no nada, sentí la rabia. Ajá. Me subí a mi casa y empecé a llorar. Uh-huh. Y mi mamá me vio llorando y se me acerca y me dice, ¿qué tienes, hija? Y yo, no, pues es que mi mamá, es que pasó esto. Y mi mamá me dijo, sí, lo vi. Uh-huh. Sí vi, y yo también me saqué de onda. Dice, pero pues yo no sabía cómo decirte y te lo iba a decir, pero pues ya te dijeron, ¿no? Uh-huh. Y no sé qué, y yo empecé a llorar. Y mamá dice, no, es que yo creo que él se estaba como vengando. Él como que lo está haciendo porque tú hiciste eso antes. Entonces, otra vez me sentí culpable de eso. Fue horrible, ¿sabes? Claro. Sí, yo tengo la culpa. Y de repente había como esa conciencia de no la tengo, pero de repente sí. O sea, estaba como esta dualidad de si la tengo, no la tengo, si la tengo, no la tengo. Llegó un momento en que me confundí tanto, yo entré a la universidad, yo ya estaba justo muy confundida, cargando un montón de cosas y me quebré. Claro. Entonces yo le dije a mamá, así necesitamos irnos de esta casa. Yo ya no quiero que sea mi vecino, yo ya no lo quiero tener cerca porque no me siento bien y yo no me merezco esto. Y mi mamá, no me voy a ir porque cada que te cambies de casa vas a hacer lo mismo. O sea, pues si va a haber otro vecino te va a pasar lo mismo y otra vez lo mismo. O sea, otra vez fue así de no, pues entonces yo hice todo para que nos fuéramos de esa casa, ¿no? Yo me empecé a portar mal, empecé a ser grosera con la vecina que no tenía la culpa de nada. Empecé a hacer todo para que nos corrieran. Claro. No le dejé de hablar a la vecina y todo. Dije, yo me voy porque me voy. O sea, y si no lo haces tú, luego tengo que hacer yo, pero yo no puedo. O sea, yo ya no puedo con esto. Y aparte yo era muy orgullosa. Yo nunca hablé con él de esto, ¿sabes? Yo no sé tampoco cómo lo vivió. Por eso no le... Claro. Éramos unos niños y yo no sé cómo lo vivió él. Pues es que además tú no tenías... Uno, no tenías las herramientas. Dos, eras una niña súper joven. Y tres, o sea, algo que creo yo que es bien importante y en verdad siéntete con toda la libertad de callarme en el momento que tú lo consideres, porque trataré, o sea, en verdad quiero tratar de decirlo de la manera más respetuosa, pero está bien cañón porque al final, o sea, creo yo que lo que tú esperabas, al final la mamá representa algo bien cañón para nosotros. Sí. Y es esa persona en la que tú confías, lo que te digan, confías. O sea, yo voy a decir algo bien baboso, pero... O sea, mi mamá de chiquita me decía, ¿no? Si tú sales, no puedes salir, después de que comes no puedes salir y correr porque se te va a ir chueca la boca. Y yo crecí años creyendo en que si yo salía después de comer y me ponía a correr, jugar, la boca se me iba a ir chueca, ¿no?
Después me dio mucho oso cuando me di cuenta que no era cierto y yo seguía creyéndolo. Pero pongo este ejemplo tan baboso como para tratar de ejemplificar lo que la madre representa para nosotros. Y entonces para ti era como, pues si ni siquiera mi mamá me está dando ese apoyo, me está culpando y me está queriendo hacer sentir responsable del poco respeto y responsabilidad afectiva, más allá de que sí también era un chamaco, que esta persona está teniendo conmigo, ¿de qué herramientas me tomo? O sea, no tengo apoyo. No, y pues sí fue como una bomba. Yo después en esta depresión busco como ayuda, como que no sabía qué hacer. Empezamos a ir como a una institución religiosa, ¿no? Empecé yo según a buscar, es que sabes qué? Que necesitaba ayuda terapéutica, pero nadie me acercó a nada, o sea, yo solamente me acuerdo que mi mamá, yo subí 10 kilos en un mes después de esto, te digo, no fue por él, fue la suma de muchas cosas. Sí, claro. Yo termino en esta depresión, subo 10 kilos en un mes y mi mamá me lleva al doctor, al médico general, pero no fue preocupada por cómo me sentía, fue por el sobrepeso que yo tenía. Entonces me llevan y el doctor me dio antidepresivos y me dijo, pero igual el doctor tampoco tuvo mucha responsabilidad porque me dijo, ¿cómo que? Porque ella me había atendido alguna vez, me dice, Tania, tú no estabas así, ¿por qué subiste 10 kilos? O sea, ¿cómo? O sea, me empezó a regañar y me metió los antidepresivos. Hacerte sentir culpable. Más, y entonces me mete los antidepresivos y mi mamá me dice, ay, no, es que estos antidepresivos los toma tu prima fulana, ¿cómo tú tan chiquita vas a tomar antidepresivos? Entonces dije, sí, cierto, ¿cómo voy a tomar? Entonces entra esta institución religiosa, este lugar en el que yo conozco y dije, me voy a acercar a Dios, ¿no? O sea, claro. Sí, porque al final, por eso en algún momento he dicho que mi relación con Dios ha sido un poco complicada, porque yo no dejo de creer en Él, porque de alguna manera he sentido, te digo, no sé si ponerle Dios lo que sea, pero sí he sentido como que me ha dado conciencia a veces en ciertas partes, como que he sentido como una, no sé cómo decirlo, pero como una protección. Entonces yo me agarraba de Dios todo ese tiempo y cuando conozco este lugar pues dije aquí, ¿no? Y dije, no, Dios me va a dar y yo me voy a agarrar. Pero otra vez me empezaron las culpas de, no, porque una mujer debe de ser sumisa, una mujer esto. Me acuerdo que una vez me dijeron, ay, es que querían que les ayudara a hacer algo de comer. Y yo, es que yo no hago de comer. Ah, por eso no te has casado. Ay, es que por eso esto. O sea, hasta eso. Y entonces, inconscientemente yo decía, no, yo me acerco a Dios, pero inconscientemente me empezaban a meter más culpas. Claro. De por qué no fui una buena mujer, porque me vestía como me vestía, ¿no? Porque me vestía muy ajustada, que porque tenía actitudes que no debía, que porque esto, que porque lo otro. Entonces fue una suma de culpas. Conclusión, cuando me conociste, yo estaba explotando porque tenía una suma de culpas que es así, no me correspondía. Exactamente. O sea, te digo, yo en esa situación no puedo hablar por él porque en realidad ni siquiera tuvimos mucha comunicación, él y yo. O sea, más bien todo estuvo en mi cabeza. Hoy por hoy lo veo así y él no sé cuál sea, ¿no? Su papel. Yo en algún momento quería hablar con él, no se dio ni nada, pero pues al final dije, no, pues tienes que resolverlo tú, o sea, yo, Tania, ¿no? O sea, de cómo lo viví yo, ¿no? Porque al final, pues, soy yo la que me perjudiqué todo este tiempo, ¿no? Y fueron esos, me conociste que 23, 24 años. Más o menos. Y pues yo ya estaba explotando, pero justamente fue que yo... en una de esas ocasiones que me sentía muy mal, yo estaba teniendo ética del comunicador y es cuando escucho a Raquel y empieza a hablar de estas culpas que a las mujeres hablando de la culpa de estas culpas que nos inculcan, de sentirnos culpables por no ser suficientes, ella también nos compartía como sus experiencias de violencia y yo dije, hey, o sea, fue la primera vez que vi una luz y dije, no soy culpable, esto me lo enseñaron, claro. Yo no soy culpable, una vez en mi vida, fue la luz que vi, o sea, un puntito, pero entonces a partir de ese puntito me hizo tomar decisiones, alejarme de cosas que no me estaban haciendo bien, alejarme de este lugar, porque a mucha gente le ayudó, pero a mí no me estaba ayudando, o sea, entonces dije, no, o sea, lo único que han hecho es sentirme culpable, me han hecho sentirme muy mal y no estoy bien. Y sé que viene de un sistema patriarcal. Por ahí fue la primera vez que lo nombré. Claro, y de mucha manipulación. O sea, de mucha manipulación. Está de miedo, además. Uh-huh. Y aparte, o sea, cuando yo salgo de aquí, pues yo hablé contigo y fue que nos pusimos a llorar en ese café y te conté toda esta historia y fue la primera vez que nombré las cosas. Claro. No las nombré, la primera vez que las sacaste. Sí, o sea, yo me acuerdo que vomité. Y a partir de ese día ha sido una lucha y hoy por hoy que
que estoy empezando a tener terapia y que estoy empezando a cuidar mi salud mental, he estado viendo como estas partes, te digo. Entonces, en esta parte de la historia sí asumo que tuve culpas. Responsabilidad. Ok, no, perdón, termina. Sí, tuve culpas, que tuve culpas que no eran mías. Claro. Y que no es que no haya tenido consecuencias de actitudes que yo sí tuve, o sea, eso no me exime a mí de cosas que pude haber hecho, ¿no? Pero pues yo siento que a él ni, o sea, ¿sabes? Éramos unos niños. Y tampoco él sabía ni siquiera el impacto, pero yo nunca hablé con él, nunca, o sea. No, pues porque como dices, para ti tenía ese doble impacto, o ese impacto mayor por este, como que este recuerdo que te venía a ti de la niñez, de tu mamá, con tu papá, sí, ¿no? Ese trauma, claro. ¿Sabes? Todo, sí, fue una bomba. Y qué duro y qué fuerte, porque yo todavía me acuerdo que en aquella charla del café que tanto mencionas, recuerdo que, o sea, sí, como que me empezaste a contar muchas cosas, reservándote también, claro, esas partes que te costaba, que te dolían mucho. No, es que, por ejemplo, algo que yo me reservaba es, no había un compromiso como tal. O sea, en realidad nunca lo hubo. Siento que la relación estuvo en mi cabeza. Pero además de eso, algo bien cañón, que es, yo recuerdo que tú me dijiste, es que fue mi culpa. Uh-huh. Y pasaron los años y yo creí que había sido culpa de esta persona, ¿no? Hasta hace no mucho tiempo, y con no mucho tiempo me refiero a hace 2 años, sí, más o menos. Digo, o sea, eso no exime mi responsabilidad de no haberme comunicado con él, de no haberle hecho... No, claro. Pero no era como, no a era ver, así. O sea, fuiste responsable de cosas, sí, pero no fue tu culpa. Sí, no. O sea, al final fue la responsabilidad de los dos. Y como tú dices, éramos unos niños, actuábamos como niños, claro, ¿sabes? Claro, o sea, y no... Pues sí, no tenías como esa red de apoyo que te dijera, a ver, güey, pues no, mija, no está bien lo que está pasando, ¿sabes? O sea, a lo mejor sí no estás teniendo las mejores actitudes, pero lo que este güey está haciendo no está bien, ¿sabes? O sea, sino decir, a ver, tú, mija, sí, no está bien que hagas esto, pero lo que él está haciendo, pues tampoco está chido, entonces, aléjate. Pero yo pedí ayuda, o sea, yo en algún momento le dije, mamá, necesito ayuda, necesito irme, o sea, yo a mi manera no sabía cómo, pero estaba pidiendo ayuda. Claro. Y lejos de encontrar la ayuda me revictimizaron. Exacto. O sea, no me ayudó nada, ¿no? Entonces, obviamente, en mi cabeza pesó más mis errores, porque... Claro, porque fue reforzarte sí, claro, fue mi culpa. Exactamente. O sea, es mi culpa y entonces, porque además es otra cosa de la culpa, es mi culpa y me jodo porque tengo que asumir las consecuencias. Exacto. ¿No? Y entonces ahí viene la parte del karma. Es que o sea, después yo ya no lograba conectar con nadie emocionalmente. Digo, ya no es como que después pasa el tiempo, hoy por hoy no siento, o sea, hoy por hoy no siento, o sea, no digo, ay, me hubiera gustado quedarme con él. No, claro. No, creo que él sí hizo su vida como tenía que hacerla, como es el transcurso natural de la vida, y la mía, solo que yo... Mi proceso fue muy diferente por mi propia historia de vida y por la misma. Pero entonces yo no conectaba con nadie. O sea, yo de él para acá, yo no puedo, o sea, no puedo sentir nada, ¿sabes? Me encariño, siento cosas bonitas, pero es... Y aparte tampoco me quiero enamorar igual porque estuvo medio cacho, ¿no? Sí. O sea... No. Úscale. Entonces estoy justamente ahorita en esa terapia, en entender como muchas cosas. Claro. Todavía hay cosas que no tengo claras. Y pero a tu tiempo. En el tema de la culpa, creo que esta historia venía muy bien. ¿Y sabes qué? Yo creo que en algún momento, ojalá no falte mucho tiempo para eso, te vas a dar cuenta que no es él por quien no has podido relacionarte. Sí, eso. ¿Sabes? Vas a quitarle ese poder que le has dado hasta ahora y que, vaya, está bien porque pues nadie te dio esas herramientas, ¿sabes? No, tampoco quisiera que él, o sea, ¿sabes? No le dices otra vez, es que tú, ¿no? No, me refiero a ese poder de, o sea, ahorita mencionabas, ¿no? Como a partir de esa relación, pues yo no he podido, ¿no? O sea, después de él yo no he podido relacionarme. Entonces, a lo que yo me refiero con quitar el poder es eso, el darte cuenta que no es él exactamente, sino lo que representó en ese momento. Sí, yo creo que la raíz va más por la relación de mis papás. O sea, Exacto. creo que la raíz va más por la relación de mis papás, por la relación con mi papá,
que hizo que yo no tuviera esto. Y te digo, hoy a mis 37 años no quiero decir, porque también es bien fácil decir, es que mis papás tienen la culpa porque claro, yo, entonces sí. ahí dejas de tener responsabilidad de tu parte, ¿no? Entonces, porque por mis papás yo soy así, por eso, no, hoy tengo 37 años, hoy estoy viendo por mi salud y hoy por hoy yo soy la responsable de lo que pase aquí en adelante. Exacto. ¿No? O sea, también para... Sí, claro, eso está en cañón. Ahorita que contaste esta historia me acordé, no me acordaba, pero me acordé de algo. Yo no sentí culpa, pero me quisieron hacer sentir culpa. Híjole, a ver si no me encabrono ahorita que lo cuente. Ya les he contado de esta historia con este dude que duré 8 años de manera intermitente. Bueno, casi 8 años de manera intermitente, no sé qué, ¿no? Los últimos... Pues sí, yo creo que ya fue como el último año que yo ya estaba más como hasta la madre que pues sí, ya como medio harta, ¿no? Algo que no les conté, para poner contexto, porque si no, no se va a entender absolutamente nada de lo que voy a decir, es que cuando él se casa, bueno, se compromete antes de que se casara. Era contexto, para los que no nos han visto, tenía una relación de 8 años que fue muy tóxica, vean Amor Romántico. Exacto, exacto. Entonces, cuando él se compromete, que yo no sabía, porque además se supone que él no estaba con esa persona y acababa de terminar conmigo, él se compromete, yo estaba encabronada, dolida, bla, 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 bla. Y entonces lo que yo hice fue mandarle un mensaje por Messenger a la que ahora era la prometida, pues, ¿no? Para explicarle y decirle todo lo que había pasado, ¿no? Como decirle, mira, la neta yo no sabía que él estaba contigo, hoy me estoy enterando que te estás comprometiendo, él estaba conmigo, ¿no? Pasó esto, pum, 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 pum. Yo te dejo la información para que tú hagas con esa información lo que tú quieras, ¿no? O sea, ahora sí que... Si tú quieres seguir, sigue. Si no quieres seguir, no lo hagas. Y si quieres que nos veamos y platiquemos, lo hacemos, ¿no? Pasa el tiempo. Repito, eso yo se lo mando como en un, no sé, febrero. Se casa en mayo. En mayo es cuando volvemos a tener esta relación, porque supuestamente él dijo sus mamadas, ¿no? Y que se iba a divorciar y que se iba a dar cuenta chingada. Pasa el tiempo... Él estaba separado, o al menos eso decía. Y un día, yo tenía una muy buena relación con su mamá. Su mamá, pues no sé si me quería, pero le caía muy bien, pues. O sea, nos llevamos muy bien la mamá y yo, ¿no? Hasta nos seguíamos en Facebook y así. Y con la hermana también. Entonces, de pronto yo me doy cuenta que la mamá empieza como a portarse medio rara, ¿no? Y que obviamente él trata de evitar que yo conviva con la mamá. Entonces pues yo como que me saco de onda y le digo, oye, a ver, ¿qué onda? ¿No? O sea, ¿por qué como, qué está pasando aquí? Porque creo que, no me hagan mucho caso, puede ser que esté inventando esta situación, pero creo que todo surgió a partir de que yo, como que fue el cumpleaños de la mamá, yo la felicité, su mamá siempre me respondía muy, ay, así como toda linda, ¿no? Y así. Y ese día me respondió así como súper, no grosera, pero cortante, ¿no? Como X. Y yo dije, ¿qué carajos está pasando, no? Entonces le pregunto a él y entonces él me dice, pues mira, te voy a ser bien sincero. Es que, ¿te acuerdas de aquel mensaje que tú le mandaste a ella, ¿no? Diciéndole no sé qué, porque obviamente él sabía que yo le había mandado ese mensaje. Y le dije, ajá, sí. Pues es que ella se lo reenvió a mi mamá. Y yo, ajá, sí, sigue sin cuadrarme, ¿no? Uh-huh. Y luego, ¿la verdad? ¿no? Ajá, exacto. Y me dice, pues es que a partir de ese momento, pues la verdad es que mi mamá ya te ve de una manera diferente. Entonces, si mi mamá ya no es contigo la que era antes, es porque tú... Mira, nada más. Le mandaste ese mensaje. Y entonces en ese momento yo me acuerdo que sentí fuego así de los pies a la cabeza. Y dije, a ver, espérate, ¿esto es cierto? ¿No? Y le dije y lo pensé, dije, es que aquí hay dos cosas que están mal. La primera es que, o sea, tú me quieres hacer sentir culpable por decirle a la otra persona la verdad, ¿no? En ningún momento estás asumiendo tu responsabilidad. Y le dije,
¿por qué no le dijiste a mi mamá? Oye, mamá, pues es que sí, ¿no? O sea, pues la cagué, no actué bien y está de la chingada. Esa es la primera. La segunda es que tu mamá se enoje conmigo en lugar de contigo. O sea... Pues es como estas relaciones cuando, por ejemplo, poniéndonos a pensar, cuando sé que a lo mejor era diferente, pero pues, por ejemplo, cuando tienen una amante el marido, ¿no? Y entonces la culpa no es del marido, es de la otra. Es que la otra se metió. ¡Claro! O al revés, porque hombres, ¿no? Al amante nunca le van a decir que estuvieron bien con la esposa. Es que la esposa lo trataba mal. Porque patriarcales. Porque ella no deja que se vaya, por eso no está conmigo. Pero ¿no? aparte, siempre ¿sabes la culpa qué? es de las otras, nunca le echan la responsabilidad a quien debe. Pero aparte de eso, o sea, a mí me parecía bien cañón porque esta niña, la que era la esposa, yo debo decirlo así porque yo me siento como su hija, pero bueno, la que era la esposa, ¿no? La otra mujer, ella tenía mucho issue porque la relación que la mamá tenía conmigo no era la misma a la relación que la mamá tenía con ella, ¿me explico? O sea, la mamá no era tan amable con ella como lo era conmigo. O sea, la mamá, pues sí, me atrevería a decir que me quería, que le caía muy bien, era como, ay, no, sí, todo bonito, porque, pues la neta es que yo siempre estuve con su hijo en momentos bien difíciles y bien cañones, en los cuales incluía momentos en los que la mamá no la había pasado bien, había estado hospitalizada, ¿no? Entonces, pues yo estaba ahí porque, pues para mí eso es parte de tener una relación con alguien, ¿no? Como el acompañar y estar, y yo también le tenía un cariño muy genuino a la señora. Y entonces yo decía, ok, a ver, esta también fue muy lista, ¿no? O sea, mandó el mensaje a quién, ¿no? Y sin contexto, y seguramente manipulando la historia. Claro, porque entonces yo después me quedé pensando y dije, seguramente en ese momento la mamá a lo mejor no sabía que se habían... O sea, a lo mejor ni siquiera estaban separados. Yo me estoy haciendo historias, esto no es real. Lo que estoy diciendo ahorita ya no es real porque Ya, yo no sé es algo que yo sé, no lo sé de cierto, pero lo supongo. Exacto, porque dije, ¿por qué la señora, o sea... Bueno, haya como sido de cualquier forma, la señora no tendría, o sea, si ese mensaje fue reenviado tal cual yo lo mandé, la señora tendría que haberse encabronado con su hijo y no conmigo, me explicó. O sea, si yo hubiese dicho, a ver, mijito, véngase para acá, nos sentamos y te voy a decir, ¿no aprendiste de tu padre? ¿No? O sea, hijo, no la chingues, ¿no me estás viendo? ¿Qué pedo? ¿No? Y en ese momento me dio mucho coraje porque dije, o sea, qué poquita responsabilidad de este dude de quererme hacer sentir culpable de algo en lo que en realidad, además, manipulador. O sea. Es que justamente a eso voy. Y es que vi una frase que decía, haz sentir culpable a tu enemigo y dominará su voluntad. No, es que sí. No manches. Eso pasa cuando regularmente quieres hacer sentir culpable a alguien y no te haces responsable tú. O sea, eso es súper manipulador, está cañón. Y justamente, o sea, a ti te pasó esto y yo también te digo que ahorita estoy como tratando de ir también asumiendo mis responsabilidades, claro. Justo porque esto sí me causó un conflicto. O sea, escuchar esto y todo esto que te digo que estoy como desmenuzando, dije, no manches. O sea, ¿cuántas veces? O sea, hasta yo me pregunté, ¿cuántas veces lo he hecho yo? ¿No? Porque también uno tiene... Entonces, ahorita estoy como en retrospectiva, pero también cosas que han hecho otras personas y otra vez en el de te choca, te checa, que tú muchas veces me comentaste cuando había cosas que yo te contaba que me estaban incomodando. Pero también te digo que no es solo en las relaciones amorosas, en todo, o sea, claro. O hasta las mamás de, ay, cuando le estás diciendo algo de, ay, es que me duele aquí, ¿no? O sea, como que es todo muy de novela mexicana de, ay, no, hijito, es que me duele esto, no me digas nada cuando sabe que estás, ¿no? O incluso te digo que la suegra, a mí por tantas historias que escucho de la suegra de, es que mi hijo te engañó porque tú ni siquiera le hacías las cosas como debías. Sí. No le cocinabas como debías, no hacías esto. Fue tu culpa. O porque no le estás dando lo que la otra sí le está dando. Eso es súper manipulador. Sí. O sea, claro. Y eso, y relaciones, amistad también, ¿no? De esto de yo no me hago responsable de lo que yo hice, tú tienes la culpa. Por eso esto está así. Yo te di lo mejor y tú mira cómo me estás pagando. Cuando no asume también la otra persona su responsabilidad. Entonces, yo dije, sí está bien cañón la culpa como manipulación. Está cañón.
Y sí, es que es manipulación y es chantaje. O sea, digo, yo ya les conté también en el episodio del perdón aquel episodio con uno de mis amigos que me quería hacer sentir culpable porque yo no sentía lo que él sentía, ¿no? Espero no te me vas a sentir porque sé que nos escucha, o espero que nos siga escuchando, porque también sé que hoy por hoy él ya está en otro momento muy distinto y además me pareció muy valioso, te lo comenté, ¿no? Que me escribiera para decirme, oye, la neta sé que fui bien incómodo para ti, ¿no? Que no lo hice chido, pero quiero que hoy sepas que estoy en un momento y en un lugar completamente diferente. Y eso también es chido, el poder reconocer, ¿sabes? Más allá de mí, o sea, porque yo no esperaba ese mensaje, yo no esperaba esas palabras, ¿no? Y se las agradezco con el alma y para mí significa muchísimo, pero está bien chido porque más que esté chido para mí, está chido para él el poder reconocer, pues sí, todos estos errores que vas cometiendo a lo largo del tiempo. Al final nadie nos enseña, o a la mayoría no nos enseñan a cómo relacionarnos de una manera pues lo más saludable posible con las personas, ¿no? Y lo vas aprendiendo a madrazos y no te toca más que decir, pues órale, ¿no? Pues eso era lo que yo te estaba diciendo y justo lo que yo también estoy trabajando en mí, en aprender a reconocer, porque sí he sido alguien que sí he sido víctima, pero también se ha victimizado, como lo he dicho en otras cosas, y también al darme cuenta de todo esto, dije, asume tus responsabilidades y yo espero que si a alguien le hice daño, yo poder ser otra persona, ¿no? O sea, que al fin y al cabo, porque todos podemos ser el verdugo de alguien, o sea, nadie es tan bueno ni nadie es tan malo, ¿no? Y creo que también es bien importante asumir ambas cosas, entender ambas cosas, porque a veces cuando tú sientes que eres el bueno de la historia, entonces todo el mundo está mal menos tú. Y no, en esas historias donde he sido víctima también he puesto mi semillita para esto, ¿sabes? Justo ahorita que mencionas esto de cuando tú eres el bueno de la historia, a mí algo que me ha servido mucho últimamente es cuando pasa una situación, ¿no? La que sea, en el trabajo, en la casa, bla, 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 con amigos. Y que entonces yo me siento indignada, ¿no? Por lo que pasó. Yo digo, no, es que a ver, o sea, ¿sabes? Como echándole toda la culpa a la otra persona. Así de, sí, claro, la culpa, ¿no? Y entonces digo, es que yo fui, o sea, no es que me lo diga, yo fui la buena, sino cuando yo en mi inconsciente estoy pensando, claro, yo no hice nada mal, de pronto me detengo y me pongo a pensar, a ver, ¿por qué crees? O sea, ¿por qué estás teniendo? Es porque son como esas reacciones a la defensiva, ¿sabes? O sea, más que hacerlo natural, sino cuando actúas a la defensiva, al menos para mí, es como, y que yo digo, no, sí, claro, es que es culpa del otro, ¿no? Y yo lo hice bien, o bla, 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 y así. Me detengo un momento a pensar y digo, ¿por qué estás actuando tan a la defensiva? Y la mayoría de las veces sí tengo yo responsabilidad de eso, ¿sabes? Y me ha pasado, me pasa mucho también de pronto, a veces en cosas, digo, en una escala menor, pero no por eso dejan de ser menos importantes. Me pasa mucho de pronto en el trabajo, ¿no? Con estas cosas que de pronto yo soy una persona muy exigente, ya lo sé, y que yo sea muy exigente es un pedo que tengo que tener conmigo, los demás, qué carajos, ¿no? Pero en alguna ocasión me pasó con una de mis niñas a la cual... si es que nos está escuchando, no lo sé si lo hace, pero si es que nos está escuchando, le mando un beso y un abrazo. Que aparte era o sea, no me estoy justificando, pero era un día del mierda, ¿no? De esos días de mierda que tienes en el trabajo, que todo te pasa, nada te sale bien, ¿no? De pronto me enteré algo en el que ella, o sea, como que, pues sí, la regó, me ocultó cierta información, me mintió, a mí me choca que me mientan, eso es algo que yo tengo de trauma, ¿no? No, pero está bien. y entonces algo que era así, puta, yo exploté, ¿no? Fue como... Y entonces mi discurso hacia con ella fue como el hacerla sentir culpable, ¿sabes? Como, sí, claro, esto está pasando porque tú no hiciste esto y bla, 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 y aparte me estás mintiendo, ¿y por qué me estás mintiendo? ¿Sabes? O sea, como que de pronto salió de proporción. Y me acuerdo que pasó ella así como que me dijo, no, pero es que no te mentí, que no sé qué, bla, 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 ¿no? Así como justificando ciertas cosas. Terminó esa conversación, ya estaba enchiladísima. Y de pronto me quedé pensando. Y lo primero que me hizo pensar fue, o sea, como razonando la manera en la que yo me comuniqué con ella, ¿sabes? Y dije, a ver, esto no está bien.
O sea, de ninguna manera está bien que tú te comuniques de esta forma con ella, porque si bien no fue un grito, sí fue en una voz muy en superioridad, ¿sabes? Como, Dije, esto no está bien. O sea, no está bien cómo te estás comunicando con ella. Sí la regó, pero eso no, o sea, tú lo que hiciste fue como, te pongo el dedo en la llaga y te hago así, ¿no? Para que te duela y te sientas mal y aceptes tu culpa, ¿no? Y dije, güey, ¿qué onda? O sea, estás de la fregada, ¿no? Y recuerdo que agarré, y, o sea, después de hacer esta reflexión, en ese mismo día le mandé un mensaje y le dije, oye, te ofrezco una disculpa porque no fue la manera correcta de comunicarme contigo. Y ella me dijo, no, pero es que te entiendo porque pues, o sea, sí, yo la regué, ¿no? Y bla, bla. Le dije, sí, pero eso no quita que la manera en la que yo me comuniqué contigo no fue la manera correcta. Porque además, o sea, soy tu líder, no tengo por qué comunicarme de esa forma contigo, ¿sabes? Y qué bueno que puedas reconocer que cometiste un error, pero aún así, eso no me da a mí ningún derecho de faltarte al respeto a ti comunicándome de esa forma contigo. Entonces, en verdad, te ofrezco una disculpa porque quiero que en verdad sepas que como yo lo hice, no está bien que lo haga yo ni nadie, ¿sabes? O sea, y ya agarró ya, o sea, como que lo tomo muy bien porque además ella es súper linda, ¿no? O sea, como que siempre trata de dar la mejor cara y todo, pero dije, aún así no justifican estas acciones en las que en ese momento yo fui violenta con ella, ¿sabes? Y genuinamente me sentí muy mal y dije, ok, bueno, ¿cómo lidio con esta culpa? Es, uno, hacerme responsable de esa parte que a mí me toca y el neta hacer todo lo posible por no volver a repetir esa conducta. Porque no estuvo bien, porque sí puedes tener un mal día y sí puedes no estar en el mejor momento, pero al final, pues la gente ¿qué? O sea... Es que es justo lo que hemos hablado también, o sea, a veces uno no sabe lo que está pasando a la otra persona, ¿sabes? Entonces tú no sabes qué culpa están, qué cosas que arregló, tú vienes y con esta forma, ¡pum! Pero al final por eso te digo que eso es lo padre de reconocer cuando tú la riegas, o sea, ¿qué tienes que aprender de ahí? Yo ahorita sí estoy, ¿en qué tengo que aprender? O sea, también he sido violenta, también he dicho cosas que no debería, también he participado de cosas violentas. Y al reconocerlo justo mi terapeuta me decía que qué quería, ¿no? Yo quiero empezar de nuevo, pero dije, no, ahorita que ya he pensado como más, dije, no, quiero aprender y quiero evolucionar y quiero no ser esa misma persona que replica eso. O sea, sí ya la regué, sí he aplicado estas violencias, pero de aquí adelante, ¿qué voy a hacer para no hacerlo? Y eso no significa que no me voy a volver no la voy a volver a regar, no significa que pueda pasar, pero que yo sea más responsable de eso y que si la riegas al mínimo puedas pedir perdón, mínimo puedas ser más responsable de eso, ¿sabes? Y creo que eso es lo bonito de evolucionar y en cuestión. Sí, hoy te pidió perdón y es más consciente y hoy es otra persona que era en ese momento, pues qué bueno, claro, también, ¿no? Claro. Sí, ¿sabes qué? Eso también a mí me deja pensando mucho en por qué debemos de cuestionarnos, o sea, es que es bien cañón cuando estás en círculos de violencia de diferentes formas, o sea, puedes vivir violencia en el trabajo, puedes vivir violencia en casa, puedes vivir violencia en una relación, etcétera, etcétera, ¿no? Y el problema de cuando estás inmerso de alguna forma como en estas, pues sí, en estos círculos que pueden ser más pequeños o más grandes o como sea, inevitablemente o malamente más bien, empiezas a replicar tú mismo esas violencias, ¿no? Ahorita, digo, es en un contexto completamente diferente, pero ahorita recordaba que hace no mucho tiempo Florencia publicó en su Instagram, como que por primera vez habló de un abuso sexual que ella sufrió por parte de, en aquel entonces, un amigo de ella, ¿no? Algo que nunca había dicho, lo compartió. Y dentro de ese post que ella ponía decía,
lo que había pasado, no a detalle, porque no necesitas saber detalles, ¿no? Pero, o sea, lo que había pasado, nunca había hablado de eso. Y cómo esta situación que a ella la violentó tanto, evidentemente ella estaba enojada con la vida, ¿no? O sea, estaba encabronada porque además era una persona en la que ella confiaba. Y entonces estaba tan enojada que ella misma empezó a ser violenta con las personas que estaban a su alrededor. Y eso está bien cañón, o sea, por eso creo que es bien importante el tratar de relacionarnos y tratar de movernos en lugares, círculos, personas en las que te sientas segure. Es que sí, ahí justo es donde un poco está mi confusión mental en esta deconstrucción y en este autoconocimiento que estoy haciendo, porque a veces sé que he tenido muchas violencias a lo largo de mi vida. Pero esto que tú estás comentando, pero también sé que he sufrido estas violencias y también sé que las he replicado en mi enojo con la vida. También las he replicado y que a veces, y es bien fuerte reconocer, a veces he disfrutado hacerlo, porque es como para que sientas lo que yo sentí, ¿no? La venganza. La venganza. Y a veces lo haces también con gente que ni culpa tiene. Y es algo que yo estoy empezando a reconocer y a veces en mi cabeza aún no logro entender entender hasta qué punto ha sido mi culpa, hasta no quitarle la culpa al otro, pero asumir tu responsabilidad, pero al mismo tiempo todo se junta en mi cabeza y entonces hay sesiones de terapia que tengo, ¿no? que trabajar, pero sí crea como una confusión. Claro. En el punto en que tú fuiste víctima y en el punto que has sido victimario y ahí cómo de sacar esta madeja. Sí, cómo irla desarticulando. Ajá. Y justo estoy como en eso, pero dije, lo primero que voy a hacer es, ahora ya me victimicé mucho tiempo, yo ahora voy a hacerme consecuencia de donde yo he sido. Y entonces analizar ahora sí lo que yo he hecho, ¿sabes? Es que, ¿sabes qué? La venganza es todo un tema también, porque yo creo que también es algo que aprendemos. O sea, yo lo puedo decir, yo personalmente, yo antes, o sea, desde muy chavita, yo era una persona bien vengativa. Pero porque mi mamá sí me lo enseñó. O sea, mi mamá fue como, el que te la hace, te la paga, ¿no? Y mi mamá, pues así es. O sea, mi mamá es de las que ella, mira, tú le puedes decir algo que la están haciendo encabronar y ella, porque además ella se empezó yo como una dama, ¿no? Yo así, mira, muy ecuánime, pero dame una. Y voy a hacer que sientas el triple de lo que yo estoy sintiendo en este momento, ¿no? Y entonces yo crecí con eso y yo dije, claro, eso es ser fuerte, ¿no? Eso es, ¿no? Dar cachetada, eso sí, claro. Y tengo la habilidad de hacerlo. No me gusta reconocerlo, pero tengo la habilidad de hacerlo. Y yo dejé de ser vengativa, pero es algo que vive en mí y va a vivir en mí siempre, porque así es uno de mis demonios que domino y a veces me siento con él y me como una torta de salchicha y la disfrutamos juntos y a veces lo veo y digo, ay, te odio, ¿no? Y a veces digo, güey, eres parte de mí, pero pues ahí estás chido y no pasa nada, ¿no? Pero dejé de ser vengativa. Yo puedo decir, voy a sonar bien cursi la neta, pero a mí el amor me hizo dejar de ser vengativa. Cuando yo conocí a Rita, que éramos unas morras, porque yo tenía 10, ella tenía 8, y que además, pues al ser bien niñas, obviamente nos relacionábamos desde lugares completamente diferentes porque nuestros contextos eran absolutamente diferentes. Entonces, la primera vez, pues yo me manejaba así, ¿no? Ante la vida. Entonces, la primera vez que yo me sentí orgullosa, como, claro, ¿no? Y tampoco era que ella me juzgara como de una manera severa, porque la verdad considero que de manera general, claro, con sus errores, porque tampoco es que, ¿no? O sea, tiene sus errores como todo ser humano. Pero la primera vez que ella de manera, y ni siquiera agresiva, como que, o sea, como que se me quedó viendo como con cara de, ¿neta hiciste eso? ¿No? ¿O neta dijiste eso? Sin decir nada, ¿sabes? Una mirada. A partir de ese día yo me empecé a cuestionar un montón de cosas. Y en ese cuestionamiento, porque creo que ya lo he mencionado antes y si no lo digo, para bien o para mal, y digo para bien o para mal porque a veces tiene sus cosas positivas y a veces sus cosas negativas, me considero que la mayor parte de mi vida siempre he sido una persona que hace retrospectivas, muchas retrospectivas durante toda su vida. Entonces a partir de ese momento yo me empecé a cuestionar y dije, ¿por qué me está mirando de esa manera? ¿No? O sea, pues sí está bien, ¿no?
Y entonces como que me eché ese, ¿sabes? Ya sabes, ese ejercicio interno. Y cuando en ese ejercicio, yo muy morrita, o sea, yo tendría, no sé, unos 13 años, 14, 15 años. Me puse a pensar y dije, sin que ella me lo dijera, ¿no? Sino en este ejercicio, yo me puse a pensar y dije, no manches. O sea, para mí darme cuenta que con esa venganza yo estaba haciendo exactamente igual que esa persona de la que yo me estaba quejando, que me habías hecho sentir feo. Y dije, es que yo estoy siendo exactamente igual que ella. ¿Qué clase de persona soy? No, y al vengarte quieres sentirte superior. Exacto. Pero lo peor de todo es que no eres superior, te igualas. Exacto. Y más bien no eres superior, te bajas a su nivel. Exacto. O sea, de una mala conducta, ¿no? Exacto. Sí, sí. Y a partir de ese momento dije, wow, ok, no. Y no quiero decir que no lo he hecho, porque segura, o sea, sí, ¿no? Pero a partir, o sea, en el momento en el que lo hice consciente, la neta es que sí puedo decir que la mayor, hay veces que me dan unas ganas, o sea, no lo voy a negar, así que me pasan cosas que digo, puta, ¿cómo quisiera vengarme esta persona? O sea, sí, ¿no? Que hasta empiezas a saborearlo desde tus entrañas, así de, quieres salir, ¿no? Y después dices, no, me voy a gobernar. Y algo que creo que no te había dicho, a ella sí, no, creo que no sé si lo había dicho, con mi expareja, no el casado, mi expareja. La pasada. Él es una persona muy vengativa. Entonces, cuando yo lo conozco y me empiezo a relacionar con él, me pasó algo bien curioso. Por un lado, empezó a despertar este sentimiento de venganza, ¿no? Pero por el otro lado, me pasó algo que para mí es bien chido, que fue, me reconcilié con esa parte de mí, ¿sabes? O sea, como que yo antes me reprochaba mucho ay, chale, es que está de la fregada. O sea, que sí está de la fregada. A ver, esperen, terminen de escuchar esto antes de que me juzguen, ¿no? O sea, chale, sí, es que está de la chingada ser vengativo. O sea, no manches, que no, bla, bla, bla. Pero me reconcilié desde la manera de decir, a ver, soy una persona que por naturaleza es vengativa, porque lo es. Pero me siento bien pinche orgullosa porque he mantenido mi demonio encerrado un chorro de tiempo, ¿sabes? Y porque hoy lo veo y más allá de verlo como, y me das pena, pues eso, o sea, eso es parte de mí y va a ser parte de mí toda la vida, pero lo mantengo ahí, ¿sabes? O sea, lo mantengo ahí, por eso digo, me puedo comer una torta de salchicha de pronto con él, de pronto puedo como tratar de mejor no te veo porque estás muy cerquita, me estás susurrando al oído, ¿no? Yo digo, ay, no, porque hoy no soy tan fuerte que otros días, ¿no? Pero eso para mí fue muy chido, el poder reconciliarme como con eso, aceptarlo, asumir que es parte de mí y va a ser parte de mí toda la vida, pero eso no significa que porque sea parte de mí, lo voy a hacer, ¿me explicó? Pues es que yo creo que esa es parte del autoconocimiento, darte cuenta, por eso mi aclaración de nadie es tan bueno, nada es tan malo, porque tienes que conocerte, al conocerte vas a conocer tus cosas buenas y tus demonios. Y entonces tú vas a tomar la decisión de qué hacer. Yo estoy apenas empezando a reconocer más los míos, porque hasta hace muy poco tiempo me viví como víctima y no veía mis demonios porque yo había sido víctima de... Ahorita que los estoy viendo no me está gustando nada, obviamente. Los miro feo, ¿no? Luego me da vergüenza, luego me da así de no manches, tú también la cagaste en esto, y no manches, y lloro, y ¿sabes? O sea, como que es muchas cosas. Pero es que hay que conocerlos y hay que saberlos porque son parte de nosotros, es nuestra naturaleza, o sea, está en nosotros. La cuestión es qué voy a hacer con esto. Exacto. Es como, a veces he tenido como, yo en algún momento de mi vida me pasó con una relación de noviazgo amistosa, yo empecé a tenerla cerca, porque entre el enemigo más cerca, ¿cómo se llama eso de que se me hace a tu enemigo más cerca? Más cerca a tu enemigo que a tus amigos. Ay, bueno, algo así, ¿no? Bueno, yo hice eso, ¿no? Entonces yo hasta ahí tenía, y entonces empecé a juntar todo, ¿sabes? Dije, vulnérate, hice que se vulnerara, que screenshot de todo lo que me mandaba, todo, o sea, yo preparé en estos años todo lo que ensuciara a esta persona, ¿no? Y dije, lo tengo. Cuando lo tuve y dije, ¡pum! Dije, no lo voy a guardar. Mejor, como que empecé a ser más consciente de que dije, no lo voy a hacer. O sea, agarré los mensajes, agarré todo lo que yo podía usar para jugarlo a mi favor, porque aparte sí reconozco que he sido manipuladora yo también, y que sé que he sido manipuladora, que he sido chantajista y que sé cómo hacerlo, ¿no? Yo agarré esa información y dije,
guárdala, o sea, tenla aquí y si vuelve a hacer otra cosa, no, ya, pero es que yo ya empezaba como a tener como un poco más de conciencia, como a regresar, porque sí lo hice en un momento en donde yo no estaba emocionalmente bien y donde yo quería, ¿sabes? Como que todos estos demonios se estaban alimentando muchísimo, Claro. porque sí creo, y hablando de lo que estás comentando de tu ex, que con lo que te juntas, con las personas que te juntas, alimentan ciertas partes de ti. Entonces, esas personas que yo tenía en ese momento cerca alimentaban mi lado más horrible, más superficial, más vengativo, más culé, lo alimentaban. Y yo sé bajar la guardia y estar muy modosita, pero también por dentro soy alguien súper vengativo y súper rencorosa. Entonces, Sí, eres muy rencorosa. entonces dije, espérame tantito. La venganza es algo que sigue le dando. Entre más me jodas, yo estoy calentando algo que vas a saber, ¿no? Lo guardé todo. En un momento de mi vida dije, ¿y esto de qué me va a servir? Ok, la expongo, hago esto. ¿Y yo qué gano? ¿Cómo me voy a sentir yo? ¿Quién soy yo? ¿Sabes? ¿Hasta qué punto yo también he hecho cosas que ella está haciendo? O sea, como que empecé a reflexionar en, no quiero ser igual. Esto hizo que yo tomara otra actitud totalmente diferente. Me senté, platiqué con esa persona de otra manera y todo eso ¿sabes? Dije, no. No, porque uno, ¿cuánto tiempo gastaste en hacer esto? La que terminas puede perder más eres tú porque tú no eres esa persona, te prestaste a cosas que no, participaste en cosas que no, para obtener esto. Sí lo tienes. ¿Y después de eso qué? ¿Qué vas a obtener? Claro, porque es hasta maquiavélico. Yo sé que tengo esos demonios, o sea, yo sé que muy dentro de mí soy súper maquiavélica, o sea, sé que lo soy y lo estoy reconociendo y te digo que es algo que me está, o sea, que dices, no, pero yo siempre fui buena persona, ¿cómo esto? ¿No? Y entonces ahora que lo estoy nombrando y que lo estoy diciendo, sí ha sido muy fuerte, o sea, reconocer esa otra parte de la que no estoy orgullosa. En algún momento de mi vida, en ciertos puntos era lo que me daba fuerza, ¿sabes? Como que en mis depresiones, en mis bajones, en sentirme muy mal, saber que tenía esta capacidad me daba una fuerza y de repente era, ¡ja! ¿Sabes? Sí. Así. Pero dije, yo no soy eso. Si yo hago esto, yo tenía todo, yo ya había armado todo muy estratégicamente. Y dije, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer y porque aparte dije, ¿hasta qué punto tú también estás hablando de estas mujeres que también somos machistas? Claro. Entonces dije, ¿hasta qué punto tú lo estás haciendo desde ese lado? Como compitiendo con alguien para vengarte, para ponerte en supremacía, en mira, soy mejor que tú y jódete. Yo creo que más es como esa supremacía de te voy a hacer pagar y bien maquiavélico. O sea, ahorita recordé un episodio de The Big Bang Theory que cuando yo lo vi la primera vez, bueno, ahora a la fecha lo sigo viendo porque es de esas series, ya sabes, que pones para hacerte tu desayuno y así, ¿no? Cuando no quieres pensar en nada, pero hay un capítulo de The Big Bang Theory que a mí o sea, la primera vez que la vi me causó mucho impacto. Y en el que Sheldon, pues ya sabemos, ¿no? Sheldon es, o sea, súper obsesivo y tiene ahí algunos problemillas, pues, ¿no? Aparte la manera de relacionarse con las personas, o sea, no es una persona que sepa relacionarse con el resto. Y entonces en uno de estos episodios hace que Leonard use casualmente Leonard encuentre como creo que es un DVD o un VHS, no sé, una película que habían rentado hace mucho tiempo y que Leonard nunca entregó. Entonces, como sabe que Leonard sabe que esas cosas a Sheldon le causan así, ¿no? Toc. Le dice, ay, no, por favor, no te vayas a enojar, te prometo que voy a hacer todo para que este DVD o lo que sea, no me acuerdo qué era, regrese a la persona que debe, ¿no? Y entonces Sheldon actúa como muy maduramente en ese momento y le dice, ok, está bien, ¿no? Y Penny y Leonard se quedan así como de, ok, ¿por qué lo estás tomando como con tanta calma, ¿no? Y él dice, porque vamos a hacer un trato. Mientras, en lo que tú consigues que ese DVD regrese a la persona a la que le corresponde, repito, no sé si es un DVD, pero supongo que sí era un DVD, vas a usar este suéter que te regaló tu abuela, ¿no? Y es un suéter de lana, que sin playera,
para que tú sientas lo que yo siento cuando pasan estas cosas, ¿no? Entonces, obviamente, como es un suéter de lana, pues Leonard está así todo enrojecido y se la pasa días y hace todo, ¿no? Por tratar de regresarlo, y al final le dice así de, ya me rindo, porque obviamente ya lo tiene así todo irritado, ¿no? Dice, ya me rindo, no, ya lo intenté todo, no puedo, porque cierran la tienda. Dice, ya lo intenté todo, ya no puedo regresarlo, ganaste, no sé qué, ¿no? Y entonces en ese momento están Amy, Sheldon y Leonard, y entonces Sheldon le dice a Leonard que está bien, ¿no? Que él ganó porque en realidad esa cosa él la regresó hace años y que él planeó todo para que llegara ese momento en el que, pues sí, o sea, manipular la situación y entonces él le diera su lección a Leonard, y que no sabe cuánto tiempo, qué tan difícil fue para él no saber cuánto tiempo iba a tener que esperar para que Leonard pagara por no haber hecho eso. Entonces, Leonard se queda así de, ¿qué pedo? ¿No? Y se va obviamente enojado, y Amy se le queda viendo a Sheldon, y Sheldon sin ninguna responsabilidad, ¿no? Voltea a ver a Amy y le dice así como de, ¿qué? ¿No? Y entonces Amy le dice, lo que hiciste es súper maquiavélico, él es tu amigo, o sea, no sé ni siquiera qué decirte, ¿no? Y entonces Sheldon se queda así como de, pues sí, pero pues tenía que entender, ¿no? Si yo no le hago entender, entonces él cómo va a entenderlo. Y dije, ¡wow! O sea, neta, a veces podemos ser súper, súper maquiavélicos. Y entonces dices, no soy tan buena persona tampoco. Exacto, claro. Y entonces aquí, y yo lo digo, te digo que es algo que me da mucha vergüenza, pues no tengo mucho, que lo he estado platicando igual con mi terapeuta, que es algo que hasta te cuesta nombrar, decir Sí. que tú eres capaz de eso, o sea, ¿sabes? Porque es algo que escondes, es como cosas que tú y yo hemos vivido y que yo no te digo porque sé que, si yo te digo, sé que ya valió, porque entonces me haces creer en conciencia desde otro punto y entonces ya no puedo, o sea, pero luego dije, no manches, o sea, te digo que yo dentro de mí fue a hacerme como cuenta de esto. Dije, Tania, aquí sí. No eres tan linda, no eres tan buena y no eres tan dulce. Y asume, ¿no? Y órale. Y pues ahí ando yo aventándome por la vida, pero también hay gente que puede hacerlo sin sentir culpa. O sea, porque también la culpa creo que depende porque podría yo vivir muy tranquila, porque cuando la psicóloga me dijo a mí, me preguntó, ¿qué vas a hacer con esto? Yo le podía decir, pues yo vivo muy bien. Yo me siento muy a gusto vengándome de todo el mundo, haciéndome mal a todos y no tener esta conciencia que tengo ahorita. Eso también a mí me dio un poquito de paz, porque si soy consciente de eso, eso me dice que lo puedo cambiar y que puedo dejar de ser esto. Pero ¿cuánta gente no hace eso? O sea, como estos asesinos seriales que matan gente y no sienten culpa. Eso me hace llegar, creo que a la última parte de este episodio, que es el karma. O sea, la relación entre la culpa y el karma, porque es algo que yo me he puesto a pensar mucho, y de pronto, o sea, porque hoy por hoy puedo decir, genuinamente creo que las cosas buenas que haces, o sea, tienen al final como un impacto, y las cosas malas también, ¿no? Pero me he puesto a pensar, ¿qué tanto o sea, sí, pero qué tanto también me ha enseñado al final del día mi creencia católica, o que está basado en una religión judío-cristiana, ¿no? A creer eso. Y en algún momento, en una reunión, platicábamos con una amiga que, ya sabes, que aparte como que era la primera vez que las personas que estábamos ahí nos empezábamos, pues sí, como empiezas a abrirte, ¿no? Un poco más. Y todo salió porque ella dijo que la religión que ella practicaba era el satanismo. Y todo fue como, ¿no? Porque tenemos una concepción del satanismo que no es la que realmente creemos, ¿no? Entonces, en esa conversación empezamos a hablar del karma y todas esas cosas. Y ella, o sea, esa fue como la primera vez que me puse a pensar más en eso, porque ella decía, es que no, o sea, sí, el karma existe si tú crees que existe. Porque hay personas que no sienten ninguna culpa ni responsabilidad, ni sienten que lo que están haciendo está mal,
y nunca van a recibir un... Porque más bien hasta qué punto como que tú lo atraes así, como que lo tengo que pagar y tú obligas a que tú lo pagues. No es porque no porque el karma, sino porque tú en tu culpa estás atrayendo eso para pagar eso que hiciste. Igual es que te digo que me puse a sacar porque yo estoy como muy en... Que sea una persona que se siente culpable se convierte en su propio verdugo, que dice Seneca. Y yo justo porque estoy ahorita como pensando en todo esto que me está pasando, dije, sí, cierto. Sí, claro. Claro. ¿Hasta qué punto el karma es karma? Porque tú lo hiciste así, porque tú lo atrajiste, como sea, ¿no? Sí. ¿Y sabes qué? O sea, la neta es que me hace todo el sentido del mundo. Porque sí, o sea, seguramente hemos escuchado historias de personas terribles. Los nazis, por ejemplo, cuando Que no el holocausto. sufrieron. El holocausto pasó esto y ellos lo hicieron creyendo que estaban haciendo el bien. O sea, si ustedes me dicen que... Y eso, digo, obviamente hay una teoría de conspiración de la que dicen que Hitler en realidad no se suicidó y se fue a Argentina y vivió allá y pasó los últimos días de su vida. Pero supongamos que la historia que nos vendieron en que sí, Hitler cuando fueron por él se suicidó porque pues, prefería eso ¿no? Pagar por el... Eso no es karma. Perdón, pero... ¿Sabes? Es que aquí puede entrar la teoría judío-cristiana o esto es que se fue al infierno y pagó ahí. No sabemos. A mí no me consta. A mí no me consta. Y tampoco sabemos. Y si se fue y si vivió y estuvo muy a gusto al final, también está bien culé. O sea, ambas cosas. Claro. Justo si no me equivoco, hay que corroborar, pero justo si no me equivoco, en esta entrevista que veíamos que le hicieron ay, maldita sea, se me fue el nombre. Repito, esta entrevista que le hicieron a Lidia Cacho, donde platicaba, pues justo de su relación con el perdón y todo este rollo, ella hablaba de cómo, o sea, solamente había una persona a la que ella decía que bajo su entendimiento del perdón no había perdonado porque esa persona no ha pagado por lo que hizo. ¿Dónde está el karma ahí? ¿Sabes? Pues aquí lo vemos, ¿no? Todas. Y aquí hablando un poco, esto sí me duele un poquito, hacer sentir culpables a las víctimas. Como cuando alguien desaparece. Es que cómo iba vestida. La violaron porque mira cómo se vestía, mira cómo se portaba. Y que hagas que la víctima sea la culpable. No te pases. ¿Y dónde está la justicia ahí? Si realmente existiera el karma, no habría miles de personas y familias buscando a sus desaparecidas y desaparecidos. ¡Claro! No habría tantos niños en este mundo siendo violados y que no tengan consecuencias. Y cuando muchas veces la familia encubre al violador porque es parte de la familia. ¿Y cómo? Está cañón. A mí me ha pasado... mi vecina de aquí al lado, cuando fue el caso de Devani, que pues fue un caso muy sonado... Bueno, no saben, o sea, a mí luego me da tanta rabia y tanta vergüenza escuchar a mi vecina en aquel momento. Me acuerdo que porque además habla fuertísimo, ¿no? O sea, tú ahí habla y tú lo escuchas para todos lados. Y en ese momento me acuerdo que dijo, supongo que estaban viendo el noticiero, no lo sé, ¿no? Pero estaban hablando del caso de Devani. Y entonces se avienta un comentario de, pues es que también, ¿qué hacía tan tarde? Y mira cómo iba. O sea, pues es que si no quieren que les pase algo, que se queden en sus casas. ¿Para qué iba tan tomada? O sea, y es como... Señora, con todo respeto, usted es todo lo que está mal en este mundo. O sea... ¿Sí? En serio. Totalmente. ¿No sabe el daño que personas como usted le hacen a esta sociedad? No mame. ¿Cómo se atreve? ¿Sabes? Es como... me llena de coraje, impotencia... No, todo. pero es que está desde la vecina que dice eso, pero lo peor es que lo haga gente que se supone que tiene que hacernos justicia, como los policías. Claro. Como, o sea, yo me acuerdo que... Yo cuando vivía con mi mamá, en la parte de abajo estaba mi vecina y el esposo la golpeaba. Y en una de esas, pues, tuvimos que hablarle a la policía porque vi que la estaba amenazando rompió el cristal y el cristal lo agarró y pues, se lo iba a enterrar. Yo rápido, o sea, no pude salir porque pues obviamente me iba a exponer más, pero hablé a la policía, me empecé a mover como con gente que me pudiera ayudar a hacer algo.
llega la policía, te sangre por todos lados, bueno, porque él al agarrar esto pues se ensangrentó, a ella creo que nada más la rasguñó, lo separan y él me dice, el tipo ese logra huir y me dice, y le dije, no van a hacer nada, búsquenlo, hagan, ¿no? O sea, yo en mi querer, porque aparte la exposición de ella al que él se haya escupado, porque seguramente si la quería matar ahí, lo iba a hacer en otro lado, esa fue mi dos, a lo que estamos expuestos también nosotros, o sea, como que pensé en todo, ¿no? Y me dice, no señorita, pero va a ver que al rato va a regresar con él, usted ni se preocupe. Y yo dije, no manches. Y así, desde la policía hasta los mandos, y entonces cuando no solo es de la vecina que a lo mejor no va a hacer nada, solo juzga, hasta cuando ya es con autoridades que se supone que son los que te tienen que cuidar y proteger, y entonces te revictimizan, ¿no? Y está entonces cañón. te culpan. Y entonces está muy cañón. Está muy, muy, muy cañón. Pero bueno, creo que con esto podemos cerrar este episodio, que nos la aventamos larga en el chisme aquí. Es que yo creo que la culpa tenía muchas aristas, o sea, tenía muchas caras. Sí, Entonces, muchas. Y nos faltó, pero creo que con esto que platicamos ahorita está bien. Ustedes cuéntanos, ¿de qué los han querido hacer culpable cuando dices, no es mi culpa? ¿De qué cosas sí se sienten culpables que, o sea, en este ejercicio no han dicho, puta, sí la regué? ¿Cómo se relacionan con la culpa en la actualidad? Y pues suscríbanse y coméntenos, síganos. Y aprendan, siempre preguntan qué tengo que aprender de esto. O sea, yo creo que para mí, a hoy por hoy, sí me he preguntado cada que me pasa algo y que reconozco entre víctima y victimaria también, qué tengo que aprender y cómo puedo ser una mejor persona, ¿sabes? A veces yo pienso, nadie es tan bueno ni es tan malo, pero digo, yo a veces pienso que uno viene a esta vida a aprender. A veces dices, ¿vienes a ser feliz? ¿Quién te dijo eso? Yo creo que vienes a evolucionar. Sí. No sé qué hay después de la muerte, pero tú lo has dicho muchas veces, si no vienes a ser una mejor persona, entonces ¿a qué vienes? Exacto. Pues Y sí, la entonces, neta. o sea, entonces es como por ahí. Entonces, pues, compártanos sus historias Sí. y síganos. Y tampoco romanticen, o sea, porque también hay situaciones que están bien jodidas y tampoco tienen por qué romantizarlas. O sea, tampoco tienen que preguntarse como, ¿qué tengo? No, a ver, hay gente que es culera y va a ser culera y... Bueno. Como esto que estamos hablando, ¿no? O sea, sí. No, Claro. Tienes toda la... Bueno, eso agarran a los que están como en un menor. Los que están... Exacto. Culés, eso ya es otra cosa. Exacto. Esto lo hacemos como para la gente de a pie más, que no tenemos culpas esas tan... Sí, exacto. Exactamente. Entonces, aléjense de las personas manipuladoras. Es el mejor consejo que les podemos dar. Y también cáchense cuando ustedes están siendo manipuladores, porque también uno tiene luego su parte ahí gachona. Entonces, ahí échense su ejercicio. Y pues nada, les queremos mucho. A mí me encuentran como @alegarcilazo. Y a mí como @Tania Vega. Y síganos en las_utópicas en Instagram y TikTok. Y como utópicas en Facebook y YouTube. Ay, ya lo digo. ¡Yu! ¡Nos vemos!